Cuando leo el libro de Filemón, uno de mis versículos favoritos es el 5. Yo ya sé que prediqué esto hace meses, pero me gusta. Oigo porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Hermano, la vida cristiana se trata de tu amor y de tu fe hacia el Señor Jesús. Así de sencillo, ¿ok? Ya no piense en los problemas, no piense en sus deberes, no piense en los ministerios, no piense en las cosas que tiene que hacer en su vida o en su chamba o en sus hijos. No piense nada de esto. Quiere encontrar una buena, ¿cómo se dice? Moro en español. ¿Cómo? Una buena motivación de vida en la que se resuma toda su vida. El amor y la fe que le tiene al Señor Jesús. Nada más piensa, es muy bonito versículo, a mí me gustó. Pero en esta tarde no vamos a hablar del versículo 5, vamos a hablar del versículo 13. Nuestra serie le titulamos Cristianos Ejemplares porque la verdad que yo respeto mucho los individuos que estudiamos en el libro de Filemón. Y pues yo soy como usted, ¿verdad? He leído muchas veces el libro de Filemón y siempre que llego al libro de Filemón digo, me lo voy a echar rápido, es un capítulo. Ya leí un libro completo de la Biblia. y uno lo lee y entiende la trama, entiende lo que está diciendo, pero la verdad es que últimamente yo me he dado cuenta que no he puesto suficiente atención al estudiar el libro de Filemón, al leerlo y tratar de rascarle más profundo. Y le agradezco a Dios por este libro de Filemón porque aunque está muy pequeño con 25 versículos, la verdad que Dios me ha desafiado, me ha hecho pensar mucho más profundo en mi vida y en la vida cristiana, y también al predicar, pues también he tenido que ir más profundo y le agradezco a Dios por este libro. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de algo que Pablo le dice a Filemón. La semana pasada hablamos de Onésimo, cómo Onésimo se transformó de un hombre inútil a un hombre útil, si usted recuerda. El nombre de Onésimo significa precisamente útil, ¿no? Y Dios permita que usted y yo seamos más útiles a nuestro Dios, que hagamos más para nuestro Dios. Pero en el versículo 3, hermanos, Pablo está hablándole a Filemón, pidiéndole que reciba a Onésimo. Pero hay algo dentro de este versículo 13 y 14 que cuando yo lo vi dije, esto yo nunca lo había visto. Y espero que sea de bendición para todos nosotros. Vamos a leer juntos versículos 13 y 14. ¿Cómo dice en la palabra de Dios, hermanos? Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que no fuese, tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Quiero que usted se fije en lo último que dice Pablo. Pablo le está pidiendo a Filemón el favor. Oye, recibe a Onésimo. Yo sé que te fue inútil, te defraudó, huyó, tal vez le robó algo, tal vez dañó, tal vez le dejó ahí un problema fuerte. Y Onésimo con toda la libertad se va a Roma, encuentra a Pablo, encuentra a Cristo, y ahora yo me imagino a Pablo hablando con Onésimo, el esclavo. ¿Sabes qué? Tienes que regresar a tu amo, tienes que hablar con él, tienes que arreglar las cosas, terminó todo muy mal. Y Pablo animando a Onésimo, y Onésimo pues ahí va con un montón de miedo, porque recuerde que estaba su vida en riesgo. Su dueño bien pudo haberlo azotado hasta la muerte. Eso es lo que la gente no entiende, porque usted no entiende qué es la esclavitud. Bendito el Señor, no entendemos qué es la esclavitud, porque casi no hay ya eso de la esclavitud cerca de nosotros. Pero hermanos, algo que a mí me impacta es cómo Pablo, cuando está hablando con Filemón, le dice, quiero que lo recibas y todo, pero el versículo 7, perdón, no es el 7, perdón, es el versículo número 14, dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. La palabra que en mi corazón me saltó a la vista hace un tiempo es la palabra voluntario. Voluntario. ¿Qué tan importante es que usted y yo aprendamos a servir con ánimo voluntario? Ánimo voluntario.
Así le titulé en esta tarde, sirviendo con ánimo voluntario. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos poner en tus manos el mensaje de tu palabra. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo lo use para hablarnos al corazón y mostrarnos qué decisiones quieres que tomemos en nuestra vida. Señor, bendice este tiempo de enseñanza. Tu Espíritu Santo nos hable y Padre, permíteme ser de bendición a mis hermanos. Te lo suplico, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, cuando uno hace alguna cosa, siempre hay una razón por dentro. Todo lo que usted hace tiene una razón. Todo lo que la gente hace tiene una razón. Algo que he aprendido como pastor es no juzgar demasiado pronto las apariencias. Cuando una persona hace algo que en mi cerebro digo, ¿cómo es posible que hizo esto? Yo trato de pensar por un momento y trato de pensar en esto. ¿Por qué razón lo habrá hecho? Porque hay cosas que no entiendo, pero cuando me pongo en su lugar digo, oh, ok, tal vez ya entiendo por qué razón hizo esto. Todas las acciones que tenemos siempre tienen una razón por la cual lo hacemos, ¿sí? Aún las cosas muy impensables. Por ejemplo, usted puede pensar en una persona que se suicidó y tal vez alguien pueda decir qué tremenda decisión, qué mala decisión tomó. Sí, estoy de acuerdo, fue muy mala decisión, pero en la mente de esta persona no fue la peor, fue la única que podía tomar para aliviar sus dolores. No estoy a favor del suicidio, pero lo que estoy diciendo es, aún las decisiones más extremas tuvieron una razón de ser. ¿Sí está conmigo? Ahora Pablo, cuando está hablando con Filemón y le está diciendo, quiero que recibas a tu esclavo, pero ya no lo recibas como esclavo, ahora recíbelo como tu hermano en Cristo. Imagínense lo que le estaba pidiendo. Entonces le estaba pidiendo algo donde Filemón tenía que ceder su derecho. Yo creo que bien pudo haber pensado, o sea, Pablo me está pidiendo que yo deje pasar todo lo que me hizo y que lo perdone nada más así, y además lo que me defraudó, y ahora ya que no lo reciban ni como esclavo, sino hasta ahora yo debo de ser su hermano en Cristo. Y tal pareciera que le estaba pidiendo algo que sería algo difícil de hacer. Y Pablo, lo que a mí me impacta es que cuando Pablo le dice a Filemón, quiero que lo recibas, pero luego viene el versículo 14 donde le dice, pero a mí me importa la razón por la cual lo recibas. Y le da varias opciones, ¿verdad? Le dice en el versículo 14, lo pudo haber hecho sin el consentimiento, ¿no?, de él, o lo pudo haber hecho por necesidad, pero Pablo dice, yo no quiero que hagas estas cosas nada más por esto, yo quiero que lo hagas voluntariamente, que lo hagas con ánimo voluntario, ¿sí? Que me hagas este favor, porque Pablo le está pidiendo el favor, recíbelo, pero le dice en el versículo 14, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y hermanos, yo me puse a pensar en la razón por la cual hacemos las cosas que hacemos. Cuando uno sale a ganar almas, cuando uno lee su Biblia, cuando uno sirve al Señor, cuando uno invierte en la obra de Dios, cuando uno da una ofrenda, cuando uno da diezmo, cuando uno hace aseo en la iglesia, cuando uno hace algo para Dios, o incluso en la casa, uno hace cosas en la casa, uno debe de pensar, ¿por qué razón hace lo que uno hace? Y Pablo propone que la manera en que uno debe de hacerlo es voluntariamente. Yo me puse a pensar en esto, hermanos. Hay una diferencia en hacer las cosas con ánimo voluntario, hacerlo con ánimo obligado. Hay veces que uno hace las cosas por obligación, pero Pablo le pidió que lo hiciera voluntariamente. Mire, usted puede hacer cualquier cosa por obligación, pero hacer las cosas por obligación es muy pesado, muy cansado. Pero cuando usted piensa en una buena razón, además de su obligación, eso le anima, ¿no? Por ejemplo, usted no quiere ir a trabajar, pero es su obligación, ¿no? Y no quiere, pero se tiene que parar. Y de repente, ¿en qué piensa? Y dice, no, sí me voy a levantar. ¿En qué piensa usted? A ver, dígame. No quiere ir a trabajar, aunque es su obligación. Pero ¿qué viene a su pensamiento que le anima y dice, sí, sí me voy a parar? O no, yo me quedo acostado, pastor.
No, muchos de ustedes se van a trabajar incansablemente. ¿Por qué? Ya que señala a su hija, ciertamente. ¿Por qué más? ¿Ah? Porque te descuentan dinero y lo necesito para mi familia. ¿Por qué más? Por las deudas, ¿sí? Entonces se fija cómo uno tiene la obligación, pero la obligación a veces no es suficiente motivación. Entonces, ¿qué hace uno? Busca una razón más poderosa para hacer las cosas. Y sí podemos encontrar. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, tú podrías hacerlo por obligación, yo te mando como el apóstol de Jesucristo y tú te aguantas, tienes que hacerlo porque yo te lo mando, por obligación. Pero Pablo, fíjense lo que Pablo hace. Pablo dice, pero yo, mira, Filemón, yo quiero pedirte que tú recibas a Onésimo, pero quiero pedirte que no lo hagas como si fuera un favor para mí, que lo hagas con ánimo voluntario. Y eso a mí me hizo pensar, hermanos, porque cuando uno hace las cosas, se cansa. Pero cuando uno piensa en hacerlo con ánimo voluntario, uno puede hacer las cosas con mejor actitud. Ayer yo llegué y estaba muy sucio en la mañana y dije, no, tenemos que hacer un poco de aseo antes de tener el servicio de ganar almas. Y pues yo no encontré, había como 3, 4 personas en ese momento y dije, pues voy a empezar a agarrar una escoba. Y agarré la escoba y empecé a barrer. Y estuve a punto, así, a unos segundos, de pedirle al hermano Marco, tráigase una escoba. Y traigas. Ahora, si yo le hubiera pedido, él lo hubiera hecho, porque conozco su corazón y él es, a lo mejor hermano Marco es muy callado y todo, pero si algo yo he visto es que es de un corazón muy noble. Pero a mí me dio más gusto que justo cuando le iba a decir, él ya estaba allá trayendo una escoba. A mí me dio mucho gusto, ¿por qué? Porque de todos modos iba a barrer, él no sabe esto, pero él de todos modos iba a barrer porque yo le iba a pedir que lo hiciera. Pero ¿de qué manera es mejor? ¿Que él lo hiciera porque el pastor le mandó o porque él vio y dijo, yo lo voy a hacer voluntariamente? ¿Sí ve la diferencia? Tal vez físicamente no hay diferencia porque todos estamos hablando de barrer. Pero yo me puse a pensar y dije, es más valioso que él lo haya hecho voluntariamente a que lo haya hecho porque el pastor se lo pidió. ¿Sí ven la diferencia o no? ¿Sí o no? Ahora, esto nos deja una enseñanza a nosotros. Cuando usted haga algo para Dios, hágalo voluntariamente sin que la gente le esté pidiendo hacer algo. Le voy a poner un ejemplo. En la casa, jóvenes, no te esperes a que tu mamá te pida hacer algo, tú hazlo voluntariamente. No te esperes a que tu papá lo haga o te lo pida. Si tú ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? A lo mejor es un favorcito. Si tú ves a tu mamá partiéndose en 20, ¿qué te cuesta arrimarle ahí el café? ¿Qué te cuesta arrimarle ahí las quesadillas? ¿No? ¿Sí está conmigo? Son cosas muy pequeñas, pero que no es lo mismo que tu mamá me diga, oye, sírveme el café porque ya tengo que apurarme. Antes de que se lo pida, ¿por qué no ya? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Esa es una actitud, se le llama la actitud de proactividad. O sea, no es reaccionar a un problema, sino ser proactivo a algo. Y mire, ese tipo de cosas son las más preciosas que yo veo en la conducta de un cristiano. Entonces quiero que usted piense en esto, en su vida. Usted piense cómo puede ser de bendición antes de que le pidan las cosas y lo haga con un corazón voluntario. Por ejemplo, el esposo, yo creo que un esposo puede ayudar a su esposa. De repente se pone vivo el esposo y a lo mejor si ve a la esposa cansada puede hacer algo y lava los trastes, por decir. Yo no puedo porque se me echan a perder las manos. Soy alérgico a los trastes sucios, hermano. Supongamos un día que el esposo lave los trastes. Imagínense que yo lavara los trastes. Mi esposa va a decir, ¿estás bien? ¿Te dijeron que tienes cáncer o qué? ¿Por qué estás lavando los trastes? ¿Sí? Pero las cosas que más impactan son las que se hacen voluntariamente. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Con un esposo consiente a su esposa de manera voluntaria, ¿no? Cuando la esposa dice, es que yo necesito esto, y ya el esposo lo compra. Pero es diferente que el esposo lo compre antes de que la esposa lo pida. ¿Sí ve la diferencia? O hermanas, ¿cómo le gusta más? ¿Que usted le pida flores y que se las compre porque usted se las pidió o que de repente él se las traiga así? ¿Sí o no? A todos nos gustan las cosas así como especiales, ¿no? Me acuerdo, un hermano me trajo un chocolate así, edición especial, el chocolate amargo. Unos saben cómo comprarme, ¿verdad? Entonces,
Y es bien bonito, ¿verdad? Que uno se siente consentido. Una vez un hermano me trajo una bolsita de nueces de la India. Eso es un postre que es un postre para ricos. Como yo no soy rico, mi mente es rica, pero mi corazón y mi cartera no. Entonces, me gustan las nueces de la India, pero no las compro porque cuesta como 300 pesos el kilo. Entonces yo no las compro, pero me gustan mucho. Le digo, es lo malo de nacer pobre, pero tener gustos de rico. Pero una vez un hermano me trajo ahí una bolsita, pastor, y unas nueces de la India. Qué bonito. No se las pedí, pero fue algo voluntario. Ahora quiero que usted piense en esto. Usted como cristiano, empiece a aprender a tener actitudes proactivas. Cuando usted piensa en ser de bendición a sus hijos, piensa en hacer algo más allá. O cuando piensas en ser de bendición a tus papás, piensa cómo hacer algo antes de que te lo pidan. Porque si te lo piden, sí está bien, pero si lo hacen porque quieren hacerlo voluntariamente, eso va a sorprender más. Un hijo acomidiéndose, o una esposa ayudando a su esposo en algo que no le compete tal vez. Yo les he dicho que ¿cómo se le llama en la Biblia? Thorn in the flesh, ¿cómo se dice? Mi aguijón en la carne es la batería de la burrita. Otra vez me falló esta mañana, hermanos, otra vez. Ya van 4 días de 7 días. Estoy a punto de patear esa batería. Y pues se quedó sin batería la camioneta otra vez. Eran las 9:09 cuando vi el celular y no tenía batería. Tenía que pasar ya a recoger a 2 hermanos y luego tenía que llegar aquí, dar la enseñanza y ya me estaba esperando para llevarse la camioneta para la ruta. Entonces tenía todas las cosas encima y mis hijas empezaron a bajar de la camioneta y les dije, no, vuélvanse a subir porque no tengo ahorita la paciencia. Métanse a la camioneta. Lo menos que quiero es lidiar con ustedes. Intenté cargar, usé la batería de la iglesia, usé la batería aquí, cargué aquí, bueno, casi conecto mis orejas a la batería a ver si así, no prendió de ninguna manera. Y mi esposa fue de bendición porque ella hizo algo voluntario, yo no le dije qué hacer, simplemente ella se salió, quién sabe dónde se salió y ya regresó con un coche, un vecino que nos prestó batería y ya se prendió, rápido prendió, ya nos fuimos, ¿verdad? Entonces yo le agradezco a Dios porque para mí fue de bendición algo que yo necesitaba, pero que no pedí, pero que voluntariamente alguien hizo algo. ¿Sí está conmigo? Esas son las cosas que Dios usa más, cuando usted es voluntario en hacer algo. No es lo que le están pidiendo. Porque lo que están pidiendo lo están esperando, pero lo que no piden y necesitan, ahí es donde usted pueda ser de bendición. En la casa, es más, en el trabajo, quiere sorprender al dueño. Piense en hacer algo que no le pidió, pero que lo haga voluntariamente. O a su jefe, ¿verdad? Haga algo que va más allá y va a ver que siempre todos los hombres de negocios, los que están a cargo de gente, siempre uno busca quién es hacendoso, quién es alguien que está dispuesto a aprender, que es voluntario, ¿sí? La coordinadora de inglés me dijo un día, voy a pasar a tu salón a ver cómo das la clase y te voy a evaluar. Y bueno, ya, fue la evaluación. Entonces me fue de la patada y dije, ¿cómo le hago para contentarla? Entonces yo le mandé un mensaje a la coordinadora, le dije, sí, nos vemos mañana para que me dé la retroalimentación, quiero aprender, quiero hacerlo mejor. Y ella me escribió, amo esa actitud, así me puso. Y yo dije, qué bueno que le gustó esa actitud. Ajá. Entonces, antes de que ella me dijera cualquier cosa, yo le dije, sí, yo lo voy a recibir, dime la crítica para ser mejor maestro. Entonces, los que están trabajando, lo mejor que usted puede hacer es adelantarse a su jefe y agradarle y buscar hacer algo voluntariamente sin que el jefe le esté pidiendo y exigiendo y ahí todo. ¿Sí está conmigo? Entonces, la actitud de proactividad, hermanos, es algo que Pablo le pide a Filemón. Mira, Filemón, tú lo puedes hacer porque yo te lo pido por obligación. Pero ¿por qué no lo haces con ánimo voluntario? Ahora, para servir a nuestro Dios, yo les quiero pedir hacer eso, hermanos. No espere que el pastor se lo pida. A lo mejor yo lo voy a hacer, pero ¿por qué no lo haces sin que? Porque además no lo hace para el pastor, ¿o sí? Lo hacemos para el Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo hace voluntariamente?
No espere que yo le diga, hermano, véngase a ganar almas, hermano, véngase, hermano. No espere a eso, no espere eso. Sino usted vaya más allá proactivamente, ¿no? Hace rato para mí fue de bendición porque andaba como loco y además creo que la burrita ya le duelen otra vez las muelas. Entonces, pues, fue de bendición. Gerardo, pues yo no le pedí, pero él solito se asomó a ver las ¿cómo se llaman? Las balatas, y gracias a Dios, ¿no? Porque pues algunos que me conocen, el pastor no se va a meter a ver las balatas, pero ni de accidente. En primera porque no tengo el tiempo, en segunda porque no sé hacerlo. Esta semana yo le dije a mi esposa, tengo que checar esta bobina y el mecánico no puede, ¿y qué hago? Y yo sé que los hermanos que lo pueden hacer estaban ocupados, no sabía qué pedir. Le dije a mi esposa, yo lo voy a hacer. Mi esposa, no lo hagas, gracias. Entonces ella sabe que soy terrible para la mecánica. Pero qué bonito que me fue de bendición. En este caso, Gera lo sabe hacer y rápido se metió a ver las balatas. Me mandó una foto de cómo andan las muelas de la burrita, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo con este ejemplo es, cuando uno es voluntario, uno va a ser de más bendición todavía. ¿Está conmigo, hermanos? Porque va más allá del deber. ¿Está conmigo? Cuando usted va más allá del deber, usted va a ser una bendición. La gente espera algo de ti como mamá, sí, pero cuando vas más allá del deber, vas a ser de bendición. Como el esposo tiene ciertos deberes bíblicos, pero cuando el esposo va más allá, es de bendición. ¿Sí está conmigo? Cuando los hijos hacen lo que tienen que hacer, están en el deber, pero cuando van más allá del deber y hacen algo para hacer de bendición a sus papás, eso es de mucha bendición. ¿Ve? Aún en la iglesia, cada uno tiene su deber o su ministerio, pero cuando vas más allá de tu ministerio, más allá de tu deber, es ahí donde eres de mucha bendición. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces yo le quiero animar, hermano, que usted aprenda a hacer las cosas voluntariamente, no porque es obligación. Mira, si es mi obligación venir y predicar, yo lo sé como pastor, pero si yo vengo y predico porque es mi obligación, hermanos, yo creo que no va a ser la mejor motivación que yo podría estar, nada más pararme aquí porque tengo que. Pero si yo lo hago con mi motivación, hacerlo voluntariamente para mi Señor, yo creo que va a salir mejor que si lo hago por obligación. ¿Está conmigo o no? Entonces usted debe de cuidar su corazón. No haga las cosas por obligación. A ver, nada más díganme los papás, ¿cómo creen que los hijos van a aprender más en la escuela? Yo voy a la escuela porque tengo que ir a la escuela. O voy a la escuela a ver, yo quiero aprender algo. ¿Quién va a aprender más? ¿No? Yo le dije a los estudiantes de la universidad, les dije, mire, hay dos maneras que ustedes pueden pensar. Ustedes vienen aquí y hacen las cosas para que pasen una clase, o ustedes traten de practicarlo y hablar mucho, intentar hacerlo. Les dije, porque miren, ustedes tuvieron que pagar este curso y luego ustedes tuvieron que pagar por un libro, y para mí es algo bastante tonto que tú pagues algo y no lo uses. Les dije, si ya lo pagaron, ¿por qué no lo usan? Úsenlo, aprovechenlo. Y yo vi una buena actitud en los estudiantes. Estoy hablando de gente que no es salva, pero estoy hablando de que ellos dijeron, no, pues les cayó el 20 decir, pues sí, o lo hago, o de todos modos tienen que estar en la clase porque es obligatorio. Ya se amolaron. o están ahí a la fuerza y tienen que pasar la clase porque ni modo, o están ahí y digo, bueno, pues ya lo pagué además, pues lo voy a usar. ¿Sí ven la diferencia de actitud? Cuando uno tiene una buena actitud, hermano, de verdad que las cosas van a salir mejor. Entonces yo le quiero animar, hermano, no haga las cosas por obligación, haga las cosas voluntariamente. ¿Está conmigo? Ahora, número 2, el voluntario lo hace no por necesidad, sino voluntariamente. Pablo le dice a Filemón en el versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Mire, cuando usted piensa en que usted necesita hacer las cosas porque necesita hacerlo, es igualmente una motivación que no le va a llegar muy lejos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que escribió en Filemón, también escribió ahí en 2 de Corintios, y cuando Pablo le enseña a la gente a dar, fíjense lo que Pablo les dice, 2 Corintios 9:7, todos lo conocen. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y luego dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense lo que está diciendo. Uno puede dar a Dios una ofrenda pensando, tengo necesidad y bueno, doy porque ni modo, por obligación doy mi diezmo.
O doy por la necesidad. Es que el pastor nos dice que hay una necesidad, pero ni modo, vamos a ver, los misioneros necesitan, voy a dar por la necesidad. O uno lo hace voluntariamente. Yo quiero dar a mi Señor algo y me va a costar sacrificar, pero lo voy a hacer con gozo a mi Dios. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, Pablo aquí lo que él quería es, Filemón, yo quiero que tú recibas a Onésimo, pero no quiero que te veas como presionado a hacerlo porque necesitas hacerlo porque yo te estoy mandando a hacer. O sea, ya para quedar bien con el apóstol Pablo, pues ya necesito hacerlo. Ni modo, ya vente Onésimo, ya te perdono pues. Pero la actitud, ¿sí está conmigo? Y entonces, muchas veces nosotros hacemos algo por necesidad, no de ánimo voluntario. Entonces yo le quiero animar que también piense usted en su corazón. Y cuando nosotros servimos a Dios, es diferente que uno diga, yo necesito preparar mi clase, a decir, yo quiero preparar mi clase para servir a mi Señor, lo voy a hacer voluntariamente, voy a dar la mejor clase que pueda para mi Señor y para mis niños. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve la diferencia? Entonces, la manera en que nosotros hacemos las cosas, la razón por la cual hacemos, tiene un resultado diferente. Entonces, no haga las cosas por necesidad, sino voluntariamente. Y hay una última cosita que también está en el versículo. Cuando habla de hacerlo voluntariamente, fíjense lo que Pablo le dice. Mira, yo quise hacer esto, pero no quiero hacerlo sin tu consentimiento. Quiero considerarte a ti. ¿Sí? Entonces, para mí es muy interesante, hermanos, porque el ánimo voluntario hace las cosas con su consentimiento. ¿Sí? Miren, cuando se trata de ayudar a la gente, yo he descubierto esto, hermanos. Yo se lo dije a un hermano hace tiempo. Le dije, mira, si yo tratara de ayudar a todas las personas que vienen a mí y me piden ayuda, yo me voy a volver loco y me voy a volver pobre y se van a quedar mis hijas sin comer porque mucha gente me pide ayuda y hay muchas maneras de ayudar. Y yo le dije esto, mira, si yo no quiero ayudar, yo no voy a ayudar, punto. No porque haya necesidad significa que yo debo de ayudar. Porque si yo nada más lo hago por necesidad o sin mi consentimiento o a presión, si yo algo he aprendido, hermanos, yo no funciono a presión por la gente. Yo lo hago para el Señor y no por presión de la gente. Porque si lo hago por presión de la gente, sin mi consentimiento, yo lo voy a hacer de mala gana. A lo mejor su pastor es mal encarado o algo, pero mire, yo aprendí algo. Si yo voy a hacer algo, voy a ayudar, voy a hacer bien. Voy a ayudar. Si no voy a ayudar, ni contesto el teléfono. Y yo he dicho, si yo no puedo ayudar, si no está en mis manos, no voy a ayudar. Pero cuando voy a ayudar, lo voy a hacer de corazón. ¿Sí está conmigo? Con mi consentimiento. Tal vez no pueda ayudar a muchos, pero cuando los ayude o cuando ayude a alguien en hacer algún favor, lo voy a hacer con ánimo voluntario. Entonces, mire, usted no se sienta presionado por nada ni nadie a hacer las cosas. Porque uno si lo hace por presión, hermanos, no resulta muy bien. Yo le quiero animar que usted aprenda a hacer las cosas con ánimo voluntario. Y por eso, cuando usted piensa en hacer las cosas para el Señor Jesucristo, lo hace voluntariamente. Se lo pidan o no se lo pidan, lo va a hacer. ¿Sí está conmigo? Y lo va a hacer con una buena actitud. Entonces, a mí me hizo pensar esto. ¿Por qué Pablo, el apóstol, el prisionero de Cristo, así se hace llamar él? ¿Por qué Pablo primero le ordena a Filemón, quiero que lo recibas, te pido, es más, si algo te debe, yo te lo pago, y ahí le está terapeando? Pero luego Pablo dice, pero yo no quiero que lo hagas como un favor así, quiero que lo hagas voluntariamente. Porque a Pablo le importaba con qué corazón lo hiciera en este caso Filemón. ¿Está conmigo? Y yo sí creo, hermanos, que no es suficiente que usted haga las cosas para Dios o en su familia o en la iglesia o en sus pendientes. No es suficiente. Es importante que lo haga voluntariamente. ¿Sí? Entonces yo le quiero animar que usted piense en esta palabra, ánimo voluntario. A Dios le agrada ese corazón. ¿Se acuerda usted cuando Dios llamó al profeta Isaías?
¿Se acuerda usted cómo fueron las cosas? Quiero que vaya ahí, Isaías capítulo 6. Quiero terminar con dos ejemplos. Uno sublime y el otro más sublime. Isaías capítulo 6, por favor. ¿Ya lo tienen? Amén. Usted ve que el capítulo se titula, visión y llamamiento de Isaías. E Isaías ve toda la visión, pero en el versículo 8, fíjense cómo Dios, ahí estaba Isaías, o sea, era el único. Estaban los ángeles e Isaías y el trono de Dios, no había más, ¿ok? Pero fíjense en el versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. A ver, la pregunta que Dios hizo, ¿fue dirigida a Isaías? No, fue dirigida al aire. Pero, ¿a quién enviaré? Así como que, a ver, ¿a quién enviamos ahora? No había nadie más que Isaías y los ángeles. Pero de todos modos, en vez de que Dios le dijera, oye, yo te mando, Dios lo pudo haber hecho. Y Dios muchas veces mandó a gente, a Jeremías, a muchos profetas. Yo te mando ahí, vete a Nínive y órale. O sea, Dios lo pudo haber hecho. Pero qué bonito que Dios hace esta pregunta al aire, ¿no? ¿A quién enviaré? Y cuán bonito es también la respuesta de Isaías, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? Yo quiero hacerlo. ¿Sí? Hace unos años, cuando yo recibí el puesto de pastor titular en la iglesia, se hacía el aseo pagándole a 2 hermanas de la iglesia. Pero las finanzas no estaban muy bien, se pagaban como 20,000 pesos al año por el puro aseo. Entonces yo vi eso y dije, ya no podemos hacerlo. Le dije a las hermanas, disculpen, gracias hermanas, pero ya no se puede. Y entonces, pero se tenía que hacer el aseo. Ahora, el primer año yo hice esto. Toda la iglesia tiene que hacer el aseo, punto. Yo hice un rol y todo, y a todos los obligué a hacerlo. Y se hizo el aseo. Pero el segundo año yo dije, no, ya no lo voy a hacer así. Ahora lo voy a hacer voluntario. Y ser voluntario es más difícil, porque tiene que ser de corazón. Pero fíjense, hace ratito, desde ayer yo noté, ya no hay nadie en el aseo. Y yo le dije a varios hermanos, ayúdenos con el aseo. Ya hay varios. Esos hermanos no se les va a pagar nada, no van a ganar nada, pero lo hacen de corazón. ¿Sí ve? Y yo creo que a Dios le importa ese corazón, hacer las cosas voluntariamente. Porque en la iglesia de Dios muchas cosas son voluntarias. La gran mayoría de las cosas, si se fija, son de voluntarios. En las rutas, en el ministerio de Ujieres, en el ministerio de clases de niños, en el ministerio de cuna. Además, no es fácil cuna, hermanos. Muy delicado cuna. En todos los ministerios, aún los hermanos que pasan y dirigen, los hermanos que tocan aquí, todos son voluntarios. No se puede hacer bien si no se tiene un corazón voluntario. ¿Está conmigo? Y en el caso de Isaías yo veo bonito ese corazón. Pues no se le dijo a él, pero él dijo yo voy, heme aquí, envíame a mí. ¿Okay? Quiero terminar con el ejemplo más precioso de todos. El Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, no fue forzado. Él fue voluntariamente a la cruz. En los Salmos la Biblia dice, yo iré, se ha preparado cuerpo. Y el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a venir a la cruz voluntariamente. Todavía se pudo escapar. La gente no entiende eso, pero Él pudo haberse escapado. Tenía un guardaespaldas. Y el guardaespaldas estaba armado, ¿se acuerdan ustedes? Era espadachín. No tan buen espadachín, porque el espadachín le quiso dar a la cabeza y le dio a la oreja. ¿Sí se acuerda quién es? Yo creo que Pedro no tenía ni idea de cómo usar una espada, hermanos. O era súper bueno en la espada, o no sabía usarla. Porque si a mí me da una espada y yo agarro a alguien como del tamaño de hermano Oliver, yo no le voy a cortar un cacho de la oreja. O yo no le doy a nada o yo le doy bien. Entonces, ¿cómo es posible que le haya dado a la oreja?
O era un tremendo torero, era un cuate que no tenía una idea y el otro le esquivó y le dio la oreja. Pero el Señor Jesucristo en medio de esta situación le dijo: guarda tu espada. Y Jesús mismo se entregó. Entonces yo le agradezco a Dios porque aún el Señor Jesucristo fue voluntario al ir a la cruz por nosotros, ¿sí? Para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados, para entrar a nuestra vida y ser nuestro Salvador personal. Amén. Entonces, si Él fue voluntario en ir a la cruz por ti, ¿por qué nosotros no ser voluntarios y hacer algo para Él? Mucha gente a través de los siglos, cuando ha pensado en hacer las cosas voluntariamente a su Señor, están dispuestos a sacrificar más que si fuera su obligación o por necesidad. ¿Está conmigo? Entonces por eso yo le quiero pedir, hermano, lo que haga para su Señor, lo que haga para su familia, lo que haga para el trabajo, hágalo voluntariamente. Esa es quizás una de las mejores razones interiores por las cuales uno puede hacer las cosas para Dios. Si usted hace las cosas porque es su obligación o porque es una necesidad, mejor hágalas por amor a su Señor voluntariamente. Amén. Vamos a terminar. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, hermanos. Señor, a veces nuestro corazón se cansa, a veces sin darnos cuenta empezamos a hacer las cosas en nuestra vida por obligación mera o necesidad. Pero Padre, si Pablo cuidó el corazón de Filemón y quería que Filemón lo hiciera voluntariamente, yo creo que tú también quieres que no hagamos las cosas en la iglesia por necesidad o por obligación, o también en la escuela o en el trabajo o en el negocio. Tampoco quieres que hagamos las cosas por necesidad o por obligación, sino hacerlas con ánimo voluntario. Y te pido, Padre, que tú muevas nuestros corazones para hacer las cosas que ya estamos haciendo, pero con diferente motivación interior, con diferente razón. Ser buena esposa, ser la mejor de todas, no porque el esposo lo merezca o no porque sus hijos lo merezcan o lo aprecie a alguien, sino porque lo hace una mamá con ánimo voluntario. Y luego, Señor, que los papás sean buenos esposos, seamos buenos esposos y buenos papás, no por obligación ni por necesidad, sino porque lo hacemos con ánimo voluntario, con amor para ti y para nuestra familia. Y también, Padre, te pido por los hermanos, casi la mayoría de los que están aquí tienen un ministerio en la iglesia. Te pido, Señor, en este mes del servicio que nos permitas purificar nuestro corazón. Y tal vez habrá algunos hermanos que han caído en la monotonía o en el cansancio espiritual, en el fastidio. Y tú querías mostrar a cada uno de nosotros que aunque hacemos las cosas, no es la manera en que tú quieres que las hagamos. Danos un corazón voluntario para hacer las cosas, incluso antes de que nos las pidan, las hagamos de corazón. Y Padre, te ruego que podamos tomar algunas decisiones en esta tarde. Y si hubiera alguien que aún no ha recibido a Cristo, Él voluntariamente vino a la cruz para darnos vida eterna. Y si hubiera alguien que aún no ha recibido a Jesús, que en esta tarde lo haga. Es estas invitaciones, Señor, este tiempo de altar. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo quiero animarle, hermano, hermana, a preguntarse por qué está haciendo las cosas que usted está haciendo. ¿Por qué está sirviendo a Dios en la iglesia? ¿Por qué está usted ganando almas? ¿Por qué está usted trabajando? Y piense muy profundamente. Y yo le quiero animar que todos como iglesia aprendamos a tener un ánimo voluntario para hacer las cosas. ¿Quién podría decir, Dios me habló a mi corazón, pastor, estoy tomando decisiones en mi vida? ¿Puedo ver su mano? Amén, amén, amén. Varias manos, amén, amén, amén. Nuestra vida puede ser muy pesada a veces, hermanos, pero usted va a renovar su corazón si se acuerda de hacerlo por amor y fe en su Señor Jesucristo. ¿Por qué no ora a Dios y le dice, Señor, yo quiero hacer las cosas de corazón, no por sentirme obligada, ni presionado, ni a la fuerza, ni por compromiso, sino que lo haga de corazón para su Señor? Todo lo que hagáis,
todo lo que comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué no piensa un momentito y le dice, Señor, yo quiero trabajar en la empresa con todo mi corazón para traer gloria a ti, no, ni siquiera por el dinero, lo voy a hacer lo mejor que puedo, pero para ti? ¿Por qué no dices, yo voy a hacer algo extra para mi esposa, algo extra para mi esposo, algo extra para mi mamá o para mi papá? ¿Por qué no vamos más allá, hermanos, con ánimo voluntario? Ore un momentito, ore al Señor. Quiero hacer una segunda invitación. Tal vez hubiera alguno que diga, yo me doy cuenta que necesito a Cristo. Quiero que Él entre a mi vida, quiero recibirlo como mi Salvador. Yo le dije que Jesús fue voluntariamente a la cruz, nadie lo forzó. Él fue voluntariamente a la cruz para comprarte la vida eterna. Y lo único que necesita usted es recibir a Cristo. Y si hubiera alguien que diga, sí, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero orar por usted, nada más levánteme la mano. Pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Habría alguna así en esta tarde? Yo quiero recibir a Jesús. ¿Puedo ver su mano un momentito? Yo quiero que Jesús entre a mi vida. Él murió por ti para darte la vida eterna si tan solo le recibes. Solamente recíbale. ¿Alguien? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Alguien? Señor, queremos pedirte que nos ayudes a pensar más profundamente por qué hacemos las cosas que hacemos. A veces hay cansancio mental, cansancio físico, cansancio emocional, cansancio a diferentes niveles, pero tú puedes renovarlos si tan solo hacemos las cosas voluntariamente. Yo sé que a veces no tenemos muchas opciones y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero Padre, danos ánimo voluntario y no hacer las cosas ni por obligación, ni por necesidad, ni por presión, ni por compromiso. Ayúdanos a hacerlo de diferente manera esta semana y pensar en hacer las cosas por amor a ti, voluntariamente. Bendice, Señor, cada decisión tomada. Ayúdanos a hacer las cosas de diferente manera pensando en ti. Y oramos que bendigas cada decisión tomada. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.